vírgenes. Tiene lámpara y tiene vasija con aceite. Tiene palabra y tiene la intimidad con el Espíritu Santo, porque en los momentos difíciles la palabra y el Espíritu es lo que te va a levantar y te va a sostener. Amén. No tengo la palabra y nosotras, pastora, hablamos por un tubo y se estrellaron. Los maridos de nosotras nos cogen miedo. Pero ¿quién lo manda a ellos? ¿Quién lo manda a ellos? Hemos sido pastoreadas por hombres que tienen palabra, que tienen unción, que aman, que cultivan y que cuidan. Así que en esta noche le bendigo de todo corazón. Pastora, otro día venimos y vamos a hacer un rebute yo aquí con todas estas mujeres. Nosotras, sí, vamos a ministrarla, vamos a desollinarla. Yo le decía. Aleluya, aleluya. Al siervo, que en esta generación necesitamos que la gente vuelva a la palabra, pero a la palabra genuina. Que no olvidemos de tanto código y tantas cuestiones. En medicina, ¿verdad? Están los hidrófitos, los que tienen hidrocefalia y tienen la cabeza grande. Eso es lo que tenemos en el pueblo de Dios. Mucho hidrocefálico, con mucha agua, poca revelación. Y se van a quedar aquí, no van con esa cabezota, no van a entrar para el cielo. Amén. Entonces, pastora, miren, me voy a invitar yo. Y vengo para acá. Y vamos a sacar la araña, vamos a matarla, la tela de araña, vamos a desollinar todas estas mujeres, porque necesitamos una generación de mujeres. ¡Aleluya! Pero en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi predicador favorito. Aquí le presento a mi amado, mi pastor. Él fue mi maestro, me ganó, me consolidó, me discipuló y se envió para él. Así lo hizo. Así Me lo que envié. ya el pastor Zavala. Bien, amor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Bueno, yo difiero con Ligia, ¿verdad? Hoy que dijo, yo lo siento, baby, porque ella dijo que iba a estar tranquila, sentada, callada, recibiendo. Pero lo que pasa es que estamos de fiesta. ¿Cómo sabe que estamos de fiesta aquí? Estamos de fiesta aquí. Realmente estamos de fiesta aquí. Y yo creo que Dios no nos trajo tan lejos para estar tranquilo. Así que haga algo, brinque, salte, párese encima de una silla, moleste a alguien, dígale, hoy salgo diferente de este lugar. Realmente cuando veníamos meditando, estaba esta semana completa bromeando con mi esposa y le decía que iba a hablar de las 10 cabezas del libro de Apocalipsis, íbamos a meterme en Daniel, pero que entonces el pastor me dijo que era del legado, que íbamos a compartir, y yo le dije, bueno, pues vamos a bajarle 2, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Y vamos a compartir con relación al legado, con el favor de Cristo. Simplemente voy a leer unos versos y después vamos a iniciar con la prédica, pero me gustaría que vayamos a la palabra por causa del tiempo. Me dijeron que hoy terminamos este gran congreso con una vigilia. Eso fue lo que dijeron, eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que yo entendí. Pero que entonces el varón, cuando me entregó el micrófono, me dijo, esta vigilia, pastor, usted se puede quedar hasta las 6 de la mañana. Nosotros nos vamos después que usted predique 45 minutos y ya. Entonces le dije, bueno, pues vamos a condensar las cosas. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Está después de Primera de Reyes, está Segunda de Reyes. Y el capítulo 2 de Segunda de Reyes está después del capítulo 1 de Segunda de Reyes. Ya está bajando la revelación. Y sí, está algo tremendo. Está poderoso lo que Dios está haciendo aquí ya. Aleluya. Y quiero leer, aleluya. Dice la palabra de Dios, y aconteció el verso 1, que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel.
Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: sabe que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él le dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos los dos, y se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por el lugar seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosas difíciles ha pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, seré hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ambos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta preciosa y hermosa noche y vamos a orar. Hoy vamos a compartir en este congreso maravilloso el legado de un manto. Hoy quiero compartir el legado de un manto. ¿Puedes repetir conmigo? Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque sé que a través de la alabanza ha descendido tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, hay denuedo, hay revelación, hay transformación para mi vida. Te pido, oh Dios, que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre mí y quite de mí toda carga y pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Yo proclamo que el temor reverente de Jehová trae consigo sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra. Ayúdame, oh Dios, a poner tu palabra por obra desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta preciosa y hermosa, gloria a Dios, noche que Dios nos da. Qué bueno es Dios. El legado de un manto. Cuando vemos esta palabra, es una palabra realmente transformadora, una palabra que cambia, una palabra que nos va a edificar. Y vemos que en el verso 12 dice que Eliseo dijo y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y dice la palabra que tomó sus vestidos y los rasgó en dos. Una de las cosas más tremendas que vemos en este pasaje es que Eliseo, cuando fue llamado por Elías lo primero que hizo fue que tiró un manto sobre Eliseo. Y tirando el manto, dice la palabra que él fue diferenciado inmediatamente. Inmediatamente él estaba
arando con bueyes. Tenían 12 juntas y él era el que estaba en la última de las juntas, en la número 12. Eliseo era un hombre que tenía gobierno, que tenía orden, que tenía una expectativa extraordinaria. Eliseo era uno de las 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Eliseo era uno de los que estaba en la expectativa, pero estaba trabajando, estaba obrando, estaba haciendo una labor física. Sin embargo, entendió de algo y fue que se le tiró un manto. Y cuando ese manto se le tiró encima, ese manto cambió su vida. De manera tal que él se acercó al profeta y le dijo: espérate un momento, déjame que yo vaya y me despida de mis padres. Y cuando yo me despida de mis padres, entonces yo te seguiré. Y dice la palabra que Elías le dijo: vete, ¿qué he hecho yo? Y dice que él fue, inmediatamente se despidió de sus padres, lo besó. Dice la palabra que tomó los bueyes, hizo un sacrificio y le dio de comer a las personas. Una de las cosas que vemos en Eliseo es que Eliseo fue aquel que cuando tuvo el llamado, lo primero que hizo fue una ofrenda. Lo primero que hizo fue que dio. Lo primero que hizo fue que se despidió del oficio que tenía antes, quemó las embarcaciones y entonces va y sigue detrás de un hombre que no sabía él lo que Dios le tenía preparado. Nosotros hemos dado cuenta de algo tremendo, interesante. Tanto República Dominicana como el Caribe completo, Latinoamérica y el mundo ha perdido la bendición de poder adquirir el manto que tuvo el privilegio Eliseo de tomar, que fue el manto de Elías. Nosotros vemos que para poder tener un buen legado, primero tenemos que tener unos buenos padres. Hoy en día hay crisis de paternidad. Una crisis terrible de paternidad. El padre tiene que ser aquel que indudablemente tiene que ser el ejemplo, el modelo. El padre tiene las 3 P: es protector, progenitor, proveedor. El padre espiritual tiene que ser aquel que está en la casa y es un padre que nos va a bendecir. Pero hoy en día en todo el mundo, en Latinoamérica, se han perdido muchos mantos. Hay muchos legados que no se han podido perpetuar. Hay muchos legados que no pudieron seguir, que no pudieron desarrollarse. Y precisamente ¿por qué? Porque tuvimos en muchos ministerios, tuvieron padres que eran competentes, padres que lo que hacían era que criticaban, padres que juzgaban, padres espirituales que tocaban otros mantos de otras personas, y que entonces cuando los hijos espirituales veían que el padre tocaba esos mantos, entonces ellos decían: yo no quiero ser como ese padre, yo no anhelo ser como ese padre. Padre en todo que no te ayudaban para que pudiera ser la persona que Dios llamó a ser. Pero eso está cambiando, dígalo conmigo, eso está cambiando. Por eso yo entiendo realmente que el tema no es el tema del legado. El legado no es un tema para nosotros. El legado para nosotros es una vida. Es una vida invertida en otra vida. El legado tiene que ser algo que nosotros podemos entender y reconocer que Dios nos ha dado para que podamos caminar más allá de nuestras expectativas. Como dijo Billy Graham dijo que el legado es dejar algo que va más allá de los límites de nuestra existencia. No dejar una posición, sino dejarle una calidad de vida espiritual a aquellos que vienen detrás. Esas fueron palabras dichas por Billy Graham. La decisión de hoy van a impactar el futuro de aquellos que se queden y van a ser huellas generacionales. Ese es un legado extraordinario. El legado, cuando hablamos nosotros del legado, es que el legado es alguien que no trabajó para él, sino que trabajó para los demás, y que esa obra que trabajó para los demás va a impactar diferentes generaciones. El legado no es simplemente dejar algo físico, sino dejar algo interno dentro de nosotros. Cuando entendemos esto, entendemos de que Dios quiere que podamos nosotros ver lo que es la paternidad espiritual correcta. Necesitamos entender que un padre espiritual es uno que transfiere dones, habilidades, bendición, unción, autoridad, sabiduría, conocimiento. Le va a transferir el ADN de la casa. Las personas van a ver la gracia que hay en ese padre, en los hijos espirituales, la herencia, la dimensión profética, y lo llevarán a una madurez. El padre es el que nos va a incomodar. El padre es el que nos va a guiar. El padre es el que está interesado en no levantar
levantar el carisma nuestro, sino en desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El Padre es aquel que no va a competir contigo ni te va a poner una traba para que no crezca, sino todo lo contrario, que va a decir: uno ascienden y otro trascienden. Por eso es tan necesario entender esto. Conocer el propósito es aquello que te va a llevar a conocer tu propósito, tu destino. Te va a empoderar con lo que Dios ya le ha dado. Y que te va a decir: no tienes que iniciar de donde yo llegué, de donde yo comencé, sino iniciar de donde yo llegué. Te va a ayudar a poder ver más allá. Ese padre espiritual es un padre que es pionero, es un padre que va a ser un prototipo para tu vida, es un padre que te va a llevar a avanzar, a conquistar, es un padre guerrero, un padre que va a ser punta de lanza para todos aquellos. No aquel que te dice ve, sino aquel que tú lo ves que él va adelante y tú vas detrás. Ese es el padre que hoy necesitamos. El padre atrevido, el padre que es guerrero, el padre que va a traer en nosotros la bendición de que podamos servir con amor, con agrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Latinoamérica y el mundo necesita padres verdaderos que puedan dejar un legado que cambie las naciones, que cambie el mundo, que estén dispuestos a anonadarse y poder entrar más allá de donde ellos han llegado. Es un padre sabio, un padre militante, un padre que está comprometido. Si tenemos iglesias con padres comprometidos, los hijos se van a comprometer. Muchas veces vemos lugares donde la gente quiere que se comprometan los hijos, pero ellos no se comprometen. Quieren que los hijos sirvan, pero ellos no sirven. Quieren que los hijos ganen, pero ellos no ganan. Quieren que echen fuera. En todos los lugares donde una persona tiene un padre correcto, vamos a tener hijos correctos. Si tenemos padres apasionados y trabajadores, nuestros hijos van a ser apasionados y trabajadores. Vamos a poder decir, como dijo Pablo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Van a ser padres que van a ser, que se van a embutir en otros, van a poder transportar a otros, porque son padres generosos, son padres que han aprendido a dar, son padres que han aprendido a tener paciencia para criarlos. Va a radicar en su vida una bendición importante. Pero cuando vemos esto, vemos este pasaje maravilloso. Lo primero que vemos nosotros es que cada padre espiritual, lo primero que te va a llevar como hijo espiritual es a Gilgal. Dígalo conmigo, a Gilgal. Hoy vamos a predicar todo el mundo. Dios lo primero que va a querer cuando vienes a la iglesia bajo una cobertura de un padre espiritual, te va a llevar a 4 lugares. A Gilgal. Gilgal, en la palabra en hebreo, es el lugar que se rodea, es el lugar donde se hacen altares. Y Gilgal es el lugar de sacrificio. De sacrificio. El legado que vas a recibir tiene un precio. Por eso lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Por eso hay gente que no tuvieron no pagaron precio, ni pagaron sacrificio, ni entienden de que lo que le costó a una persona. Y entonces ese lugar dicen: yo hago lo que quiera y como quiera. Mire, esto costó lágrimas. 22 años tenemos celebrando hoy aquí. Y las personas me preguntan ahora que nosotros estamos haciendo el templo que estamos construyendo nosotros: amado, ¿cómo tú defines esto? Y yo digo: bueno, la construcción de un templo es lo siguiente: es el sacrificio de poco para el gozo y el disfrute de mucho. Pero nosotros tenemos que entender de que tenemos que llevar a las personas a Gilgal. De que tenemos que llevar a las personas a Gilgal porque es el lugar de altar. En el altar es donde matamos la bestia que puede haber en nosotros. En el altar es donde venía, es el lugar de muerte. Por eso cuando una persona se casa y viene aquí delante de nosotros, los ministros vienen al altar. Y en el altar es donde nosotros decimos: vas a morir tú, vas a morir ella, porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando mueres tú, entonces vas a tener un matrimonio cristocéntrico. Tenemos que llevar y tenemos que ir nosotros a Gilgal, donde muchas veces van a morir nuestros sueños, donde van a morir nuestros planes, donde van a morir nuestros propósitos. Quizás Eliseo pensó que toda su vida iba a vivir de arar tierra y de ser un terrateniente. Él pensó eso. Pero cuando lo llevaron a Gilgal le dijeron: ya, despídete de esto,
porque te estoy llevando a que mueras. Te estoy llevando no a una sanidad divina, te estoy llevando a una muerte, porque hay cosas que Dios no quiere sanar en nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere matarlas en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que todo lo terrenal muere en nosotros, porque tenemos que tener la mira puesta hacia arriba. Y por eso después que Él lo lleva a Gilgal, dice la palabra que Él le dijo: quédate aquí quédate aquí tranquilo, porque yo tengo que ir más allá. Era que ya el Señor había determinado que se iba a llevar a Elías. Quiero que levante tu mano bien alto y entienda esto. Nadie va a desatar legado si primeramente no sabe que va a morir y que tiene que dejar ese legado aquí en la tierra. Y este hombre le decía: quédate aquí, no vaya conmigo, mírate, yo quiero que tú te quedes aquí. Entonces le dijo: no, vive Jehová, vive mi alma, que iré contigo. Y el segundo lugar, dígalo conmigo, que nos va a llevar es a Betel. Dígalo, a Betel. La palabra Betel es casa de Dios y puerta del cielo. La palabra Betel es el lugar donde nosotros nos congregamos, pero es el lugar donde nosotros nos consagramos. Es el lugar donde tú llevas y entiendes lo que es la casa de Dios para ti. Por eso hemos dicho que las congregaciones no salvan, pero todos los salvos están dentro de las congregaciones. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es que Dios ahí es que envía bendición y vida eterna. ¿Cómo ves tú la casa de Dios? David la veía como el lugar de fiesta y de celebración. David la veía como un lugar de alabanza, donde todos juntos, grandes y pequeños, adoraban y exaltaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo la veía como un lugar de oración y adoración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Nosotros vemos que la casa de Dios, ¿cómo la vemos nosotros? Y él le dijo: te voy a llevar allí, te voy a llevar para que entiendas lo que voy a hacer en esta casa. Y lo bendijo y lo llevó a ese lugar y lo lleva a Betel. Cuando lo lleva a Betel, él tiene que entender varias cosas. Que para nosotros recibir el legado de un manto, hay varias cosas que tienen que pasar en nuestras vidas. Lo primero es reconocer el manto que porta la persona. Si una persona no reconoce el manto que porta Lidia, no va a poder recibir nada de ella, de la profeta. Si una persona me conoce a mí y me conoce solamente como Zavala, va a recibir el manto de Zavala. Pero si no sabe que el manto mío es un manto de fe, no va a recibir la fe que hay sobre mi vida. Por eso, cuando él andaba con Elías, él le dijo: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Pero el manto de Elías era un manto sobrenatural. Era un manto de arrepentimiento. Elías fue el hombre que se paró para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías fue el que se levantó contra los profetas de Baal, toda la idolatría. Elías era el que se levantó a pelear y a estar frente a los reyes que andaban incorrectamente y señalarles su pecado. Elías era aquel que cuando iba a un lugar, lo que estaba muerto resucitaba. Elías tenía un manto tan tremendo, tan especial, que era aquel que podía abrir los cielos y cerrar los cielos. Aló. Elías era aquel que podía hacer que fuego cayera del cielo. Elías no era cualquier manto el que tenía Elías. El que tenía Elías era un manto especial, era un manto de liberación, era un manto de prosperidad. Elías, cuando llegaba a un sitio, entendía de que su llamado y su manto iba a proveer para él. Elías era un lugar donde no tuvo necesidad. Elías compró sin dinero. Elías vivió de una manera extraordinaria. Y entonces, cuando él vio eso, dijo: pero ven acá, ¿y qué es lo que tiene Elías? Lo que pasa es que Elías representa, miren hermano, Elías representa un manto de gloria. Yo quiero que puedan entender esto. Hoy quiero dejar un fundamento espiritual en este lugar. Esta es una casa espiritual. Lo que voy a hablar, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia es que Elías, el manto que tenía Elías,
era un manto de gloria. Elías no operaba solamente en la fe. Elías no solamente operaba en la unción. Elías no solamente operaba en el poder, sino Elías operaba en la gloria. Cuando operamos en gloria, ya no somos nosotros, es Dios operando a través de nosotros. O sea, Elías pasó más allá del bautismo en agua al bautismo en Espíritu Santo, del bautismo en Espíritu Santo a los dones del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo al fuego de las operaciones del Espíritu Santo, de los fuegos del Espíritu Santo a las manifestaciones del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo a vivir en una impartición del Espíritu Santo. Por eso Elías decía: vive Jehová, delante del cual en su presencia estoy. O sea, en otras palabras, yo quiero que podamos entender esto. Él tenía una unción de gloria. La unción de gloria que tenía Elías era una unción que representaba a aquellos que son del cielo. Yo no sé si les sabía algo. Yo quiero que puedan entender esto. O sea, Elías era una embajada del cielo aquí en la tierra. Por eso Elías decía: vive Jehová, delante del cual en la presencia estoy. Y la presencia de Dios tiene la respuesta a cada una de nuestras preguntas y la solución a cada uno de nuestros problemas. Era una unción de gloria que tenía. Por eso Elías representa a aquellos que vamos a ir al cielo. Ustedes saben que para el cielo vamos uno por la tierra y otro van por el aire. Aló, voy para este lado. Domingo, voy para este lado. Uno por el aire y otro por la tierra. Elías, como era del cielo, iba por el aire. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La Biblia dice claramente que hay dos grupos marcados. Hay un grupo que va a ser a la manera de Enoc, que van a ser transpuestos, y otro grupo que van a pasar el diluvio a la manera de Noé. Un grupo que va a estar en palacio cuando los Sadrach, Mesach y Abednego estén en el horno de fuego. ¿Dónde estaba Daniel? Daniel estaba en palacio. Aleluya. ¿Por qué? Porque Daniel era de lo de arriba. Tenía una gloria diferente a la gloria que tenía Eliseo. Él es lo que dice la palabra. El Señor dijo claramente, le dijo a Abraham un misterio y le dijo: sal y te voy a mostrar cómo va a ser tu descendencia. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra que le dijo: te voy a mostrar cómo va a ser tu descendencia. Y le dijo: ¿cómo va a ser mi descendencia? Tu descendencia va a ser como las arenas del mar. Y dice que cogió la arena y entonces dice: si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y entonces él dijo: pero ven acá, ¿y qué es esto? Esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso, va a ser innumerable, va a ser algo de multiplicación. Pero después, en el capítulo 15, dice la palabra, dice la Biblia, Génesis capítulo 15, verso 5, dice la Biblia que le dijo: sal fuera ahora de tu tienda y mira hacia arriba, cuenta las estrellas. Y comenzó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así no la puede contar. No la puede contar. Así será tu descendencia. Pregunta para el que tiene a tu lado. Agarra la mano ahora. Dile: entonces, ¿cómo va a ser la descendencia? ¿Como tierra o como estrella? Aló. Primera de Corintios capítulo 15, búsquenlo. Verso 40 dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 15, dice claramente la palabra de la siguiente manera: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Mire, hermano, este hombre era un cuerpo celestial en la tierra. Aleluya. Y le dijo: te voy a demostrar la gloria que yo ando. Yo ando en otro nivel. Yo tengo que desatar este manto, porque este es un manto terrenal. La Biblia dice claramente, amado, quiero que lo puedan entender. Dice la palabra: hay dos clases de gloria. Una gloria es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, otra es cada uno diferente en gloria. Aló. En el lenguaje profético, ustedes saben que el sol representa a Israel. En el lenguaje profético, la luna representa a los pueblos no conocidos, que no conocían a Dios, los pueblos musulmanes. En el lenguaje profético, las estrellas
representan a los ministros. Apocalipsis capítulo 1 verso 20 dice la palabra: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, pero las estrellas que has visto son los ángeles de esa, son los ángeles de esa, son los ministros de esa iglesia. Y dice la Biblia que este hombre tenía un manto de gloria. Cuando tenemos un manto de gloria, mire, no andamos detrás de los milagros. Aló, no andamos detrás de los milagros. Prepárate para que te caiga el manto. Prepárate para que te caiga el manto. Hey, los